Bienvenidos al estudio bíblico de mitad de semana de verano titulado El fin de los tiempos. Semana 6 con Russell Howard. Al iniciar hoy, nuestro título de esta noche, con gran respeto a la herencia de Tolkien. Y si sabes, sabes, y si no, no te preocupes. El retorno del rey es una gran novela. Tercer volumen de El Señor de los Anillos de Tolkien, pero no es el regreso del rey. Hechos capítulo 1. Y también, por cierto, quiero expresar mi gratitud. Lo que el pastor David Miller hace en su servicio al Señor en este cuerpo de Cristo, lo hace como servicio para el Señor. Lo entiendo, pero en nombre del Señor y como un hermano que ama a otro. Estuve ausente 2 semanas. David, muy capaz, vi los videos. Buba, también muy capaz, intervino y dio las últimas 2 sesiones. Además de agradecer al Señor, te agradezco por sacarme de apuros al cubrir esas 2 semanas. Gracias. Muy bien, Hechos, capítulo 1. Jesús, resucitado por unos 40 días. Y ahora es el momento para el corporal presente. Jesús, su resurrección fue un evento físico, no un evento metafórico, no un evento mágico o místico. Fue un evento milagroso, sin duda. Lo que salió de la tumba no es Jesús el fantasma amigable. Lo que salió de la tumba es el hombre, Jesucristo, en un cuerpo de resurrección verdadero, el primero que se haya dado. Durante los 40 días después de la resurrección, ese cuerpo sobrenatural mostró habilidades notables. Jesús podía moverse de un punto a otro muy rápido, incluso atravesar 2 habitaciones sin abrir las puertas. Tengo preguntas para cuando nos veamos en el futuro. No sé si esas capacidades son parte de un cuerpo resucitado o si se deben a tu omnipotencia, pero lo averiguaremos más adelante. Eso está más allá de mi comprensión. Hechos 1, versículo 9. Cuando se reunieron le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Ahora eso es hilarante, porque en el versículo 3 pasó 40 días, hablando del reino de Dios. El mayor malentendido estratégico que los discípulos tuvieron durante los últimos días del ministerio terrenal de Jesús es: cuéntanos de nuevo sobre ese reino. Recuerden, la mamá de Santiago y Juan incluso vino y quiso discutir para asegurarse de que sus hijos tuvieran buenos asientos para el reino. Durante la última semana del ministerio de Jesús, algunos discípulos, Judas traicionó por frustración. Bien, el reino no funciona como esperaba. Después de la resurrección, en algún momento, según Hechos 1:3, pasó un tiempo. Déjame repasar contigo algunas verdades del reino de Dios. Asegurémonos de que comprendas bien el reino de Dios. Mientras se preparaba para ascender, le preguntaron si establecería el reino ahora. No sé si Jesús se llevó la mano a la cara alguna vez, pero si lo hizo, este habría sido el momento perfecto. Les comunicó que no les corresponde conocer los tiempos o las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Esa frase implica que el decreto de Dios está guiando el curso de la historia. A ustedes dicen: no conocemos las fechas, pero Dios el Padre ha conocido todas las fechas de lo que hemos hablado en este estudio. No depende de lo que esté pasando en tu vida o en la de alguien que te importe. Esas fechas están fijadas por Jesús antes de su ascensión. Están ligadas a lo general. Decreto controlador del omnipotente, Dios, el Padre,
algo bueno. Tú y yo no somos autores de la historia humana. Pero tú, sí tenemos una tarea, sí tenemos un trabajo, sí tenemos un papel. Aquí viene. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Noten que no es un imperativo. No es, deben ser mis testigos. Están en el papel. Serán, lo serán. Es una declaración de hecho, no una orden. No puedes decidir si afirmas a Cristo. No puedes decidir si eres o no un testigo. Solo puedes decidir si eres un testigo eficaz o uno pésimo. Ustedes son mis testigos. Ustedes son lo que tengo. Ustedes van a ser los elegidos. Van a recibir el poder del Espíritu Santo y van a salir y ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y cuando dijo estas cosas, mientras ellos miraban, fue levantado y una nube lo ocultó de su vista. Ahora, nunca habían visto efectos especiales antes y nunca habían visto un milagro como ese antes. Eso es un milagro al nivel de CGI. Se levantó y se fue como Superman, justo frente a ellos, dejándolos boquiabiertos. ¿Viste lo que yo vi? Mientras ellos hacían eso, mientras miraban al cielo. Mientras él se iba, dos hombres se pararon junto a ellos con vestiduras blancas. Lucas, en su evangelio, usa la misma frase para describir a los ángeles en la tumba vacía. ¿Serían los mismos? No lo sé. Sería interesante. ¿Quieres regresar a la tierra? Está bien. ¿Y ahora? Dos hombres con vestiduras blancas se acercaron y dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué miran al cielo? Este Jesús que fue llevado de ustedes al cielo volverá visiblemente, físicamente. Literalmente, Él vendrá de la misma manera en que lo vieron irse. El rey está regresando, de vuelta. El regreso del rey es nuestro tema esta noche. Antes de llegar a eso, permítanme tomar unos minutos, porque cada una de estas preguntas ha surgido más de una vez. Sé que el pastor Mark está hablando de recolectar preguntas para un posible episodio de podcast futuro, pero estamos aquí. Así que abordaré algunas de las preguntas que han surgido con frecuencia antes. Entiendo, así que algunas preguntas han surgido. En nuestro camino, alguien preguntó, y si eres un nerd de la escatología, conoces estas preguntas. Si todo este tema es nuevo para ti, ten paciencia un minuto, mientras persigo algunas preguntas. Y por cierto, nerd de la escatología no es un término despectivo. Estoy aquí enseñando estas cosas. Si es un término despectivo, estamos en el mismo barco. Tú también. En Segunda de Tesalonicenses 2:6, mientras Pablo describe la iglesia en Tesalónica, cosas que suceden alrededor la venida del Señor y nuestra ida hacia Él. Él hace la declaración: solo el que detiene ya no detendrá. Ahora nuestros amigos pretribulacionistas dicen: esa es la iglesia. La revelación del anticristo viene cuando el que detiene es removido de la tierra, y el que detiene es la iglesia. Un par de problemas con esa visión. Primero, gramaticalmente, cuando se refiere a la iglesia con un pronombre personal en las escrituras, se refiere a ella como ella. La palabra griega eclesia es un sustantivo femenino, por lo que no tendrías la iglesia, a menos que se use el lenguaje del cuerpo de Cristo. Pero no simplemente usarías un él pronunciado en una oración y estarías refiriéndote a la iglesia. Eso es un desajuste gramatical. ¿Es una visión posible? Muchas personas inteligentes la sostienen, pero no es la lectura más natural de la gramática del texto. Otra visión posible es que sea solo la influencia restrictiva de Dios, el Espíritu Santo. Ciertamente es el caso en un mundo caído, que está roto, donde la depravación heredada
hace que la configuración predeterminada para cada ser humano desde el Edén, excepto Jesús, sea estar muerto en delitos y pecados. El mundo debería ser más malvado. Dada la naturaleza del hombre en un mundo caído, te cuesta entender los eventos actuales y dices, simplemente no puedo entender por qué las cosas están tan mal. Oh, esa no es la verdadera pregunta. No puedo entender por nada del mundo por qué las cosas no están peor, excepto que Dios, el Espíritu Santo, tiene una gracia preveniente, una bondad de Dios hacia su creación, nivel de gracia, que sí restringe el mal. Si se te poncha una llanta esta noche y estás al lado del camino, bien podría ser que alguna persona perdida, en un mundo de quebrantamiento, pecado y depravación total, alguna persona perdida amable podría ayudarte a cambiar la llanta sin apuñalarte en el riñón y tratar de robarte el auto. Entonces podría ser la influencia restrictiva del Espíritu Santo. Es mi suposición. Es una suposición. Creo que es Miguel. En Daniel 12:1, la palabra de Dios menciona ese tiempo, hablando del desarrollo de los eventos del fin de los tiempos. En ese momento, Miguel, el gran príncipe, se levantará para cuidar a tu pueblo. Miguel desempeña un papel en la supervisión y protección del pueblo de Dios. Esta restricción del mal y protección del pueblo de Dios podría relacionarse con 2 de Tesalonicenses 2:6. La respuesta verdadera es un pronombre sin un antecedente claro en el texto. Por lo tanto, estamos especulando. Esa es la verdadera respuesta. Posibilidades. Podría ser la iglesia misma removida en un rapto pretribulación. Creo que eso es gramaticalmente improbable. Y sostendría que eso es interpretativamente improbable, aunque hay quienes opinan que es Dios, el Espíritu Santo mismo. Muy posible. ¿Qué es el arcángel Miguel? Muy posible. ¿Qué es de? Ninguna de las anteriores. Eso también es muy posible. Está bien, esto pasa cada vez que tocamos este tema. ¿Qué papel nuestro? Para la mayoría de nosotros, nuestro. No estoy en una sala tan grande. Es probable que algunos no sean ciudadanos estadounidenses. Al mencionar nuestro país, no los excluyo. El lugar donde estamos ahora. ¿Cuál es el rol de Estados Unidos en la profecía bíblica? Ninguno. Ninguno. Será una nación que se volverá contra el Dios viviente. Somos una nación en rebelión contra Dios, porque somos una nación en un planeta en rebelión contra Dios. Esto es tan cierto en 1776 como en 2024, por un mundo caído. Esta nación no es, chico, escúchame con atención y no oigas lo que no digo. Algunos de ustedes ciertamente sostendrían una visión política llamada excepcionalismo americano, que los Estados Unidos de América han ocupado y deben ocupar un papel único en la historia mundial, especialmente durante la mayor parte de nuestras vidas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de si hay una unción y designación única de Dios sobre los Estados Unidos de América entre todas las naciones paganas de la tierra, de tal manera que tengamos un papel único que desempeñar al final. No, absolutamente no puedes apoyar esa visión bíblicamente. Bien, continuemos. Mark, mencioné esto. En un par de semanas, a partir de esta noche, hablaré sobre la ciudadanía, y lo soy. Ciudadano del condado de Lee, de Florida y de los Estados Unidos. Sé cauteloso al responder esta pregunta para nuestros propósitos. Ten cuidado en dónde encuentras tu identidad. Sé cauteloso al responder. ¿Quién
¿Soy yo? Porque la respuesta a quién soy yo no debe ir con la nación terrenal en la que naciste o resides. Hay varias cosas que son más importantes que eso. ¿En quién eres? Por favor, recuérdalo. Especialmente en un ambiente de fervor partidista. Eres un embajador y el rey al que sirves no es de aquí. Por favor, no lo olvides. Hermano Russell, ¿estás diciendo que estas otras cosas no importan? No, lo tomaré, no. En una hora más, un par de semanas, recordándonos a todos que importan, pero importan mucho menos que el reino. ¿Cómo? Mucho menos. Así que, no, papel. La semana pasada, el pastor David habló sobre el día del Señor. Es la sección en el libro de Apocalipsis, donde se usa la palabra ira por primera vez para describir específicamente una vez que el sexto sello anuncia el rapto al final de la tribulación. Hemos repasado ese periodo una y otra vez. ¿Tienes el gráfico de la semana pasada o el PDF en línea? Una vez abierto el sexto sello, la tribulación de 7 años ha concluido. El día de la ira del Señor ocurre y es épico, es malo. It's bad. El pueblo de Dios no está en la tierra para eso, ya que Dios no nos ha destinado para la ira. Existe confusión en algunas versiones de la posición pretribulación que intentan interpretar esta declaración. Dios no nos ha destinado para la ira ni para incluir la semana 70. La Biblia nunca lo menciona. La ira de Dios se manifiesta en el día del Señor y en última instancia en el infierno. Entonces, si Dios es amor, según 1 Juan 4:8, ¿cómo conciliamos eso con su ira? Es una pregunta válida. No tomes solo una frase fragmentada de un versículo. Es un fragmento de versículo. No tomes un solo fragmento de un versículo y lo trates como si fuera todo lo que Dios tiene que decir sobre su carácter. Ten mucho cuidado con eso. Porque Dios es santidad. Dios es santidad y justicia. Dios es justicia, Dios es ira. Y porque Dios es amor, todos los que tienen fe en Cristo serán salvados de esa ira. Y eso es algo muy, muy bueno. Pero no veas la ira de Dios como algo inconsistente con el carácter de Dios. Si piensas que Dios es amor, es todo lo que la Biblia dice sobre el carácter de Dios, no has explorado la Biblia lo suficiente. Su amor motiva a una gran multitud incontable a ser librada y salvada de la ira de Dios. Gracias a la obra de Jesucristo, asegurando su lugar en el cielo. Pero su ira no es inconsistente con su carácter, porque su ira surge de su justicia, que surge de su santidad, que es tanto quien Él es, como los otros atributos de quien Él es. ¿Tiene sentido? Dios no se enoja de repente. Creo que el pastor David mencionó que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento son el mismo. Dios no es malo en el Antiguo Testamento y bueno en el Nuevo. Dios es santidad y justicia y ira y amor inconmensurable en toda su relación redentora con su creación. Bien, repasemos nuestra historia hasta ahora. La semana 70 ha terminado.
Mateo 24-22 se ha cumplido. Si leíste a Rosenthal u otros recursos mencionados, como los que el pastor David tenía en semanas recientes. Mateo 22-24 indica que en la gran tribulación, la segunda mitad de la semana 70, se acortarán los días para salvar a los elegidos. Al final de la semana 70 se ha abierto el sexto sello. Así que hemos pasado por la semana 70. Hemos visto su leve acortamiento para que el sexto sello, que anuncia el rapto, esté claramente al final de la semana 70, por lo menos, según el orden de eventos en el libro de Apocalipsis y en el discurso del Monte de los Olivos. El gráfico entregado la semana pasada muestra que se coloca allí consistentemente en cualquier escritura que trate el tiempo y la secuencia. Porque es el tiempo y la secuencia que la escritura enseña. Otras opiniones. A lo largo de los años he escuchado muchos mensajes sobre el rapto antes de la tribulación enseñados a partir de Primera de Tesalonicenses 4. En este capítulo no se menciona el tiempo, sino la secuencia interna del rapto. Sin embargo, la secuencia de eventos alrededor del rapto se revela en el capítulo 5, donde se indica que sucede justo antes del día del Señor, al final de la semana 70. Pero volviendo al punto, en nuestro resumen, el sexto sello ya ha sido abierto. Se ha anunciado y ocurrido el rapto. Junto con el día de la ira del Señor, casi toda ha sido derramada. Después del sexto sello, como se mencionó la semana pasada, siguen los 7 juicios de trompeta que anuncian los 7 juicios de las copas. Esta es la ira de Dios y son generalmente como nada que el mundo haya visto. Mucho más intensas de los eventos de los juicios de los sellos durante la semana 70. Recuerda los sellos. Tienes un falso líder mundial. Gran guerra, hambruna, desastre natural y martirio cristiano. Todo eso es malo. Nada de eso es nuevo. Durante el juicio, los juicios del rollo, los 6 sellos en el rollo. Pero wow, lo que no tienes es estrellas chocando contra la tierra. Sean demonios caídos o lo que sea, wormwood. Enfermedades masivas que reducen a la mitad de la población global. Son señales de juicio en las copas. Y ya casi llegamos. Apocalipsis 15 dice que al completarse los juicios de las copas, la ira de Dios se consuma. Aún nos faltan un par por revisar. Llegaron hasta la 5ª copa la semana pasada. Así que comenzaremos con la 6ª copa, así que número romano 1 a las 7:10. Eso es tan típico de mí. Muy bien, número romano 1, los ejércitos de Satanás. Nos acercamos al final del periodo conocido como el Día del Señor, como explicó el pastor David la semana pasada. En las Escrituras, día a menudo significa un periodo de 24 horas. Génesis 1 enfatiza que son 24 horas, con tarde y mañana formando el primer día. Estamos hablando de días, pero el día del Señor es más extenso que uno solo. Los eventos no están todos concentrados en un día. Es más como cuando decimos, en mi época. No nos referimos al 5 de octubre de 1972. Nos referimos a un capítulo previo de nuestras vidas. El día del Señor está llegando a su fin. Llegamos a la 6ª copa en Apocalipsis 16, versículo 12. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos como ranas, porque son espíritus demoníacos que hacen señales
y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla en el gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora también se dijo que el inicio del día del Señor sería como un ladrón. Ahora se dice que la culminación del día del Señor será como un ladrón. Eso no implica que lo sea. No, presagiado, no predicho. Significa que desconoces lo que viene. Ahora, si hay algún estudiante ávido del libro del Apocalipsis entre los que están en esta población, pueden tener alguna idea general. El Éufrates se seca y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que el Éufrates se seca y los ejércitos de la tierra se reúnen bajo la sexta copa y se reúnen en el valle de Jezreel, que también se conoce como el valle de Megido. ¿Alguno de ustedes ha visitado Israel? Sé que hemos estado a punto de llevar a un grupo allá y estamos esperando. ¿Cuántos confían en Dios para proteger su casa y han dejado las puertas sin seguro ni alarma esta noche? Está bien. Confiamos en Dios para mantenernos seguros al viajar, pero aún no estamos listos para llevar a un grupo a Israel. No es falta de confianza, sino prudencia. Llegará el día en que puedas visitar Israel. Una de las cosas que podrás visitar es el valle de Jezreel, el valle de Megido. Corta diagonalmente desde el noreste de la Tierra Santa, cerca del mar de Galilea, hacia el suroeste, hasta la costa, donde puedes adentrarte fácilmente en el corazón de Israel. Si vas a visitar un asalto terrestre hacia el corazón de Israel, no vas a atravesar los vastos desiertos del sur. Tienes un océano al oeste, montañas al este del corazón de la Tierra Santa. Pero si quieres atravesar esas montañas, pasarás por el valle de Jezreel. En resumen, hay una razón estratégica por la que este valle tiene sentido. Entonces los ejércitos de la tierra se reúnen. El río Éufrates, al norte y al este del valle de Jezreel, se seca. Y por último, la séptima copa. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo desde el trono diciendo: está hecho. No son las mismas palabras que dijo Jesús desde la cruz. Las palabras de Jesús en la cruz son de finalización financiera. Aquí es una palabra de finalización de evento. Sinónimos distintos. Son palabras distintas. En el idioma griego, se ha cumplido. ¿Qué se ha cumplido? Nos acercamos al final de la ira derramada, con relámpagos, estruendos y truenos, y un gran terremoto, como nunca antes se había visto. Fue tan devastador que la gran ciudad se dividió en 3 partes. Ahora, no sabemos qué ciudad significa eso. Eso es un misterio. Las ciudades de las naciones cayeron. Dios recordó a la gran Babilonia para hacerla beber la copa del vino de su ira. Pasará tiempo en los próximos capítulos revelando quién es la gran Babilonia. Y todas las islas huyeron y no se encontraron montañas, y grandes granizos de unos 100 libras cada uno cayeron del cielo entre la gente y maldijeron a Dios. Supongo que quienes recibieron los granizos de 100 libras no lo estaban haciendo, pero en eso los observadores maldijeron a Dios. Ahora el mundo perdido ha comprendido. Lo que sucede aquí es el derramamiento del Dios viviente, cuya ira merecen justamente. Ha sido y está ocurriendo, y maldijeron a Dios por la plaga del granizo, ya que fue tan severa.
severe. Entonces, en resumen, los ejércitos de la tierra están reunidos y maldiciendo a Dios. Y con eso, los juicios de las trompetas, los sellos, trompetas y copas están concluidos. Ahora quiero darte una advertencia sobre la interpretación del Apocalipsis. Notarás que no profundicé sobre quiénes son esas tres ranas o quiénes son los personajes en todo el... Tengo una foto colgada en sala de juegos en mi casa, porque como la mayoría de las personas de mi generación, soy un poco fanático de Star Wars. Si eres un nerd de mi generación, eres algo fan de Star Wars. Tengo un foto mosaico en la pared de ese cuarto. Y si lo colgara justo ahí, probablemente debería haberlo comprado y traído. Al mirarlo, es una foto de Yoda. Es una imagen maravillosamente detallada de Yoda. Si te acercas mucho, está compuesto enteramente de marcos del tamaño de un sello postal. De las primeras películas de Star Wars, la primera trilogía de Star Wars. Alguien en algún lugar, y lo he tenido por 20 años, alguien allá atrás en algún lugar, supongo que con la ayuda de algún software o algo, ideó una manera de tomar pequeñas fotos individuales de momentos de las películas de Star Wars y crear un retrato de Yoda. Now, ahora, si paso mi tiempo presionando mi nariz contra la pared para contar las patas en la app, esa imagen que está 18 filas abajo y 43 columnas dentro, puede haber validez en mi labor. Pero extrañaré que es un retrato de Yoda. Es propio de la literatura apocalíptica, el tipo literario, que el libro de Apocalipsis, el Apocalipsis, la naturaleza de ese tipo de literatura, es que hay una historia siendo contada en un panorama amplio. Con frecuencia, en el libro de Apocalipsis, se nos explica el significado de cada elemento, lo cual es muy valioso. Sin embargo, si te concentras únicamente en analizarlo con un microscopio y no contemplas el panorama completo, perderás por completo el mensaje que intenta comunicar. Podrías tener un trabajo de 200 páginas sobre quiénes son estos tres espíritus de ranas. Creo que podría identificar a un par. No, es broma. Eso no está ocurriendo aquí. Está bien. Advertencia para el libro de Apocalipsis. Ten cuidado con los microdetalles. Símbolos arcanos que pueden no ser revelados a nosotros. Está bien. Entonces, hemos derramado la ira de Dios. Los seres humanos en la tierra están maldiciendo a Dios con enojo y reuniendo los ejércitos del mundo para la batalla de Armagedón. La historia se detiene para preparar a otro. El sistema hereje. Revelación capítulo 17 y 18 no siguen al 16. Son otro. Marco, de la gran épica. Si estuvieras, en términos cinematográficos, sería un cambio de escena a algo totalmente distinto, con un poco de flashback y contexto. Estos dos capítulos son la biografía de Babilonia. Y no voy a leer los dos capítulos literalmente, pero voy a señalar, no es difícil en mi opinión, identificar Babilonia desde el Edén. ¿Qué hicieron Adán y Eva?
en términos de, específicamente, en términos de cómo se comportaron en su relación con Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva? ¿Cuál fue lo primero que hicieron al darse cuenta de que su pecado rompió su comunión con Dios? ¿Cuál fue su solución? Recuerda, se escondieron y luego fueron a trabajar. Fueron a trabajar para que Dios los quisiera. Nos esforzamos para ganar el favor de Dios. ¿Por qué fue aceptable el sacrificio de Abel cuando las verduras de Caín no lo fueron? Sé que la ausencia de sangre, vaya que lo entiendo. Estoy de acuerdo contigo, pero hay otra razón. Caín trabajó a Abel. Criar animales era trabajo, sin duda. Pero si tuviera que pastorear 10 ovejas o cuidar 10 acres de vegetales, nunca he hecho ninguna. Pero las ovejas, creo que las alimentas y les das agua y las vigilas. Las ovejas hacen ovejas. Pero había sangre. Pero vaya, por el hermoso sacrificio vegetal. Conseguiste una planta y maleza. Fertiliza. El sacrificio de Caín fue de obras, el de Abel de sangre. En el jardín del Edén, la humanidad ha tenido una sola religión falsa. Oh, vaya, ha venido en varias etiquetas y sabores. Oh, vaya. Ha tenido múltiples nombres de marca e identidades. Haré cosas y porque hago las cosas correctas estaré mejor en mi relación con lo que sea que esté eternamente allá afuera. Estaré mejor porque hago y hago y hago, y mis obras de justicia me harán estar bien con Dios o Alá o el universo o el panteón hindú o lo que sea. Buda, tú nómbralo. Todo. Mira, todo esto es un solo sistema. Es un solo sistema. Y ese sistema es Babilonia. Los reformadores dijeron, es la Iglesia Católica Romana. ¿De acuerdo? Cada gran controversia en la Iglesia ha tenido un lado llamando al otro Babilonia. Y esas controversias van y vienen. Y ni siquiera tal vez recordamos la Reforma, pero no recordamos muchas de ellas, porque siempre ha sido más grande que eso. Babilonia es el Islam, sí. Babilonia es un montón de bautistas que piensan que estarán más cerca de Dios por estar más ocupados y confían en su ocupación para salvarse. Bienvenidos a Babilonia, si eso es lo que eres esta noche. Babilonia es para quienes creen que pueden estar bien con Dios sin confiar plenamente en la obra de Cristo en la cruz, donde Él perfeccionó para siempre a los que están siendo santificados. Hebreos 10:14. Todo lo demás es Babilonia. Y Babilonia está genial. Siempre ha sido así. Babilonia tiene sentido. Los buenos ganan y los malos pierden. Eso es Babilonia. En el cristianismo, un buen hombre allanó el camino para que muchos malos ganen. Eso es cristianismo. Bueno, ¿qué podemos decir sobre Babilonia? En primer lugar, es abrazada por toda la humanidad, sin excepción ni distinción. La humanidad está con Babilonia, sin lugar a dudas. Apocalipsis 17, versículo 1. Uno de los 7 ángeles con las 7 copas me dijo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sobre muchas aguas. Habla de Babilonia. No es la ciudad literal. Deja que la literatura apocalíptica cumpla su función.
Versículo 15. En el mismo capítulo. El ángel me dijo que las aguas donde está la prostituta representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas. El falso sistema de Babilonia es abrazado por todos y funciona en cualquier lugar. Funciona en cualquier lugar. Humanidad perdida justamente bajo la ira de Dios. Además de la obra salvadora de Cristo, siempre buscarán trabajar para huir de esa sentencia. ¿No has conocido a muchas personas que te dirían, soy malvada? La mayoría de las personas se consideran buenas en general. Muchas de ellas creen que hay una razón eterna detrás de su bondad y confían en que serán recompensadas eternamente por ello. Bienvenido a la grandiosa Babilonia. Bienvenido a Babilonia. Es abrazada por toda la humanidad, está empoderada políticamente. Los sistemas del mundo no tienen problema con los dioses o dioses de Babilonia. Regresando al versículo 2, donde los reyes de la tierra han cometido inmoralidad sexual, y con el vino de aquellos cuya inmoralidad sexual ha embriagado a los adúlteros en la tierra. Los reyes del mundo se llevan bien con Babilonia. Por eso debes tener cuidado. Cauteloso y claro. Cuando alguno de los poderes terrenales comienzan a lanzar retórica divina, además del mensaje de salvación por gracia solo a través de la fe en Cristo, según la palabra de Dios, para salvar a los pecadores. Si empiezan otros usos de la retórica divina, tu precaución debe crecer con tu entusiasmo, porque el Dios de Babilonia se lleva bien con el poder político terrenal. Jesús en la cruz, no del todo, no tanto. Babilonia es abrazada políticamente, empoderada políticamente, Babilonia se enriquece enormemente. A Babilonia le va muy bien. No puedo ir a la Meca porque aparentemente te detienen en la frontera y te hacen afirmar el carácter único de Alá antes de entrar. La ciudad sagrada de la Meca es solo para musulmanes. No puedo ir, pero he visto grabaciones. Está bonito. Ya sabes. Mira el mapa religioso mundial. No está empobrecido. Dices, hermano Russell, estás en un edificio educativo de la iglesia de 17 millones. Sé que debemos ser cuidadosos. Todo lo hacemos para la gloria de Cristo. Hablamos de Renovar 2. Espero tu participación y contribución en Renovar 2. Pero si crees que Dios te ama más por donar a Renovar 2, por favor detente, arrepiéntete y sálvate. Pero, oh Babilonia, siempre ha prosperado. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, joyas y perlas. Y tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y las impurezas de su inmoralidad sexual. Vaya, eso es realmente horrible. Sí, está a la par con la justicia por obras. Por cierto, el único pecado que Jesús predicó más en su ministerio terrenal fue el pecado de la justicia por obras. Era el primero en la lista de Jesús. Debo predicar en contra.
18, versículos 9 al 19. Durante la caída de Babilonia, los reyes de la tierra, que cometieron inmoralidad sexual y vivieron en lujo con ella, llorarán y se lamentarán al ver el humo de su incendio. Se mantendrán lejos por temor a su tormento y exclamarán: ¡ay, ay, gran ciudad, Babilonia, la poderosa! Tu juicio ha llegado en una sola hora. Porque verás, Babilonia es, bueno, llegaremos a eso en un minuto, también es enemigo del pueblo de Dios. La falsa religión de si te portas bien, Dios te amará más. La falsa religión de Dios se logra con buena conducta. No es amiga del Evangelio. Apocalipsis 17:6. Ebria con la sangre de los santos, la sangre de los mártires de Jesús. Babilonia se regocijará en el martirio de los cristianos, en el juicio del quinto sello. Cuando la gente sea decapitada por no comprometer el Evangelio. La justicia por obras blandirá la espada. Eran fariseos y escribas justos por obras que fueron los principales responsables terrenales de la crucifixión de Cristo. ¿Crees que te van a amar? No te acerques a dioses que no son Dios. Escuché a esa estrella de cine hablar bien de Dios. Me alegra mucho escuchar eso. Escucha el Evangelio y si no está presente, considera que podría ser el Dios de Babilonia del que esa estrella de cine, deportista o político está hablando. Ten mucho cuidado. Te decapitarán con alegría si te mantienes fiel solo a la gracia del Evangelio, del Dios verdadero. Bueno, a medida que las cosas avanzan para la vieja Babilonia, se acerca el final. Cuando la bestia, el anticristo, dice: ¿saben cuál es el problema con Babilonia? El problema con Babilonia es que Babilonia no me está adorando. Todas estas personas en el mundo trabajan arduamente para hacer lo correcto y estar en paz con Dios. A pesar de los juicios en curso, claman como pueden. Quizás incluso redoblan esfuerzos, pero lo que no hacen es darme su adoración. Él no está aceptando eso. Revisé. Extinguir puede interpretarse como matar. Aunque es arcaico, lo empleaba con facilidad. Podría optar por exterminar, pero es demasiado extenso. Por ello, decidí usar extinguido, un verbo antiguo que significa matar. ¿Y cuándo me ha importado lo arcaico? Yo encarno lo arcaico. Así que la bestia se volverá contra Babilonia. Pero mira lo que dice Apocalipsis 17, versículos 16 y 17. Y los 10 cuernos que viste, ellos y la bestia odiarán a la prostituta. La prostituta es la misma, una imagen diferente para lo mismo, la religión mundial de Babilonia, y la dejarán desolada y desnuda. La bestia desmantelará el sistema de Babilonia, la dejarán desolada y desnuda, devorarán su carne y la quemarán con fuego, hecho por la bestia en cumplimiento del propósito de Dios. Dios ha puesto en sus corazones llevar a cabo su propósito, al ser de un mismo parecer y entregar su poder real a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Al final, Babilonia se pliega en alineación con la bestia. Entonces, ahora sabemos más sobre esa inmensa humanidad que vimos antes, maldiciendo a Dios y reuniendo todo el vasto poder militar mundial. Mientras tanto, en el cielo, debería ser del 1 al 10, no 1910, en mi diapositiva. No hemos escuchado mucho del pueblo de Dios desde que fueron llevados fuera en el 6º sello. No han estado en la tierra para las trompetas y las copas. ¿Dónde han estado y qué han hecho?
Apocalipsis 19, 110. Es una mirada a la cena de las bodas del Cordero, los gloriosos eventos en el cielo mientras el día del Señor se desarrolla en la tierra, mientras el pueblo de Dios celebra el comienzo de su así estaremos siempre con el Señor, para tomar prestados términos de 1 Tesalonicenses 4. El aleluya de los santos. Y finalmente, dado que el título de esta noche era el regreso del Rey, el Salvador poderoso. Cuando nuestra perspectiva era mundana. Están maldiciendo a Dios porque descubrieron de dónde viene todo esto. Y están preparando la mayor exhibición de poder militar que el mundo haya visto. Sea lo que sea, entre la humanidad tal como está en este momento, lo que las naciones puedan reunir, se ha reunido en el valle de Jezreel para atacar la ciudad considerada el centro de la interacción de Dios con la humanidad, Jerusalén. Toda mi vida he escuchado de la batalla de Armagedón. En la versión fílmica de El Señor de los Anillos. Hay una gran batalla. Dura unos 40 minutos. Si eres fan de Tolkien, es la batalla de los campos de Pelennor, cerca de Minas Tirith. ¿Recuerdas las enormes catapultas y los gigantescos elefantes de guerra? Orcos horribles. Es una gran batalla de película en las dos torres. Otra gran batalla de película es la del abismo de Helm, Dee. Y yo leímos a Tolkien de jóvenes. Esas cosas se publicaron antes de que naciera. Y luego escucho Batalla del Armagedón, Batalla del Armagedón, Batalla del Armagedón. Honestamente, espero algo épico. Esto va a ser algún tipo de batalla. ¡Wow! Prepárate para decepcionar. En realidad, prepárate para celebrar en grande. Si esperas una gran, épica batalla, te haría esta pregunta. ¿Qué pasa cuando un poder militar planetario enorme, sin precedentes, a una escala nunca antes vista, enfrentarse a la omnipotencia? Pisar una hormiga es una gran lucha. Tú pisando una hormiga es finito contra finito. La diferencia en el Armagedón es mayor que tú pisando una antena. Spoiler alert. Llegamos al regreso del Rey. Alabado sea Dios. Él va a regresar. Le dijo que 40 días después de su resurrección, me viste despegar y subir al cielo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, Apocalipsis 19:11. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego, con muchas diademas en la cabeza. Tiene un nombre que solo él conoce. Viste un manto teñido en sangre, y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y puro, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones y las gobernará con vara de hierro. Y hablaremos de eso la próxima semana. Y pisará el lagar del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. Si lo sabes, dilo conmigo. Rey de reyes y Señor de señores. Vi a un ángel de pie en el sol. Los que están abajo tienen tanques, helicópteros, posiblemente armas nucleares, guerra biológica y cualquier otra arma horrible que la humanidad pueda inventar en el futuro. Vi a un ángel en el sol, quien con voz potente llamó a todas las aves que volaban sobre él. Pronto habrá un festín de buitres. Vengan,
reúnanse para la gran cena de Dios, para comer la carne de reyes, capitanes, hombres poderosos, caballos y jinetes, y de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra él, que estaba sentado en el caballo y contra su ejército. La bestia fue capturada, con ella el falso profeta que había hecho señales para engañar a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Ambos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. El resto fueron muertos. Aquí está tu batalla épica. 2 palabras, una en griego, muerto. Eso ocurre cuando un gran poder desafía a la omnipotencia. El mundo nunca lo aprendió. Fueron muertos por la espada que salió de la boca del que estaba en el caballo, y todas las aves se hartaron de su carne. La batalla termina antes de comenzar. No hay batalla de Armagedón. Hay una reunión optimista y desigual. Y al reunirse consideran que es desigual, porque cualquier oposición será aplastada. Sin embargo, quien se opone es ilimitado en poder, santo en su propósito. Así se hace. Solo tiene que presentarse y hablar. No quieres enfrentarlo en la eternidad. Si no lo has amado antes, entonces la gran conclusión de hoy es que Él es Rey de Reyes y Señor. Siempre, sé a qué nos referimos, pero siempre me río a medias y me estremezco al escuchar a alguien decir que hizo a Jesús Señor. Entiendo tu punto. Creo que te refieres a que me arrodillé ante quien conocí como Señor. Espero que sea eso, ya que tú nunca hiciste a Jesús Señor. Él ya era Señor desde la eternidad, antes de que supieras de su existencia. Él no está esperando a que lo hagas Rey. Él no está esperando a que lo hagas Señor. Inclínate ahora en arrepentimiento y fe y ser salvo siempre. O puedes usar tu poder. Voy a llevar a cabo mi tarea frente a su auténtico ser. La lección de Armagedón. Esto pasa al hacerlo tuyo. En oposición al Rey de Reyes y Señor de Señores, estás acabado antes de empezar. La próxima semana, este evento, Ujieres, ahora el Rey ha regresado a los suyos y con eso inicia el reinicio de 1000 años. Soy premilenialista. Muchos lo son, algunos tal vez no lo sean. Tengo amigos a quienes amo y respeto que no son premilenialistas. Como mencioné antes, ellos y yo servimos a Dios de forma distinta. Eso es lo que quiero decir. No tiene sentido creer que tienes razón si no lo crees. Hablaremos la próxima semana sobre el milenio y más allá. Muy bien, Dios te bendiga. Déjame orar. Señor Jesús, te agradecemos por tu palabra verdadera, confiable y comprensible. Gracias por decirnos mucho más de lo que tenemos derecho a exigir, incluso a esperar. Nos has mostrado tu visión de hacia dónde te diriges. Te lo agradecemos mucho y lo valoramos, que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Celebramos que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos estar desanimados por la actividad de varios líderes jóvenes
cuando estamos propensos o tentados, demasiado desanimados o animados por cosas menores. Y líderes menores, recuérdanos con fuerza, claridad y amor, una y otra vez, en qué se está convirtiendo este mundo, en el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es hacia eso que se dirige. Agradezco a aquellos que te han amado, ya sea en la muerte o porque estamos aquí presentes para el rapto. Sé que no sé cuándo vendrá el Señor, si de noche o al mediodía, o si caminaré el velo con Él. Es una referencia a morir o encontrarlo en el aire, al rapto. De alguna forma, estaremos contigo en esta gran victoria. Y que la lluvia siga, y que la eternidad siga a eso, por lo que estamos agradecidos, aunque nos duela la rodilla. Esta noche, danos la visión a largo plazo, que te sigamos con pasión. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Buenas noches. Gracias por escuchar nuestro estudio bíblico de mitad de semana de verano titulado El fin de la era. Para más sobre el podcast de McGregor, visita mcgregorpodcast.com. Si no tienes iglesia, te invitamos a unirte a nuestro culto dominical en McGregor Baptist Church.